Buenos días, Paola. Espero se encuentre bien. ¿Cómo anda? Ahorita iniciamos, Paola. Nada más estoy esperando a ver si se conecta alguien más. Ah, ok. No, pues, está bien. Eso es bueno. Pero no, si está frío, como quiera, está muy, muy frío. Bueno, la clase pasada me quedé, vimos, hace cuenta, ahorita le voy a decir, el artículo 47. ¿Cuáles eran las rescisiones de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón? Vimos del número uno romano hasta el número 14, que diga, hasta el número 15 romano. Pero me faltó ver lo que estaba abajito de esos números. Dice, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Esto fue en el párrafo que fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012. Buenos días, Dialens. Espero se encuentre bien. Ahora bien, normalmente cuando nos van a correr siempre nos lo dan por escrito, como dice aquí, nos informan cuál es el motivo de que nos están despidiendo y aparte nos lo dicen verbalmente, ¿verdad? O sea, nos dan ese aviso y nos lo dicen verbalmente. Ahora bien, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma presencial. Igual, este párrafo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del año de 1980. Luego fue reformado en el Diario Oficial de la Federación, esto el 30 de noviembre del año 2012, y luego otra vez fue reformado el 1 de mayo del año 2019. O sea, se nos notifica por, por escrito, luego se manda al tribunal, bueno, al tribunal competente, así es, nos lo deben de dirigir al nuevo domicilio donde el trabajador viva y luego ya por escrito nos va a llegar para que nos lo notifiquen directamente al nuevo domicilio donde el trabajador viva. Ahora bien, dice la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido
no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión, que esto es en el párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012. Antes no puede ser porque no se le ha dado aviso al trabajador. Hay que avisarle para que de ahí empiece a correr la fecha de su despido, hasta que se le notifique al trabajador. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola, presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Párrafo que fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del año de 1980, pero luego fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012 y el 1 de mayo del año 2019. Entonces, igual, esto se nos notifica, luego se va al tribunal y esto nos deben de decir si si el despido fue de forma justificada y nos deben de decir los motivos por los cuales nos están despidiendo. Si no hay eso, no nos pueden correr, o sea, nos lo tienen que notificar. Ahora bien, el artículo 48, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Esto es a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684A y subsiguientes. Esto, jóvenes, muchas veces, pues no procede, o sea, en algunas ocasiones no procede. ¿Por qué? Porque si ya te corrieron, pues luego lo único que quieren hacer los de las empresas es que firmes tu carta de renuncia, donde ustedes muchas veces no están de acuerdo con firmar esa carta de renuncia porque a lo mejor ustedes creen que les toca más dinero y pues queremos pelear hasta el último centavo. Entonces, no los van a reubicar, o sea, ustedes se van a ir a pleito, lo más seguro a conciliación y arbitraje, y ahí ya después va a salir, pues, ahora sí lo que les corresponde de liquidación justamente, y ya pues ahí se resolverá si lo tomas o no tomas la cantidad que están ofreciendo. Ahora bien, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Esto viene siendo cuando no lleguen a un arreglo, pues son los llamados sueldos caídos, que pasa mes con mes, mientras no lleguen a un arreglo, pues a ustedes se les debe de estar pagando, bueno, lo de su nómina, pero es un X porcentaje lo que les van a pagar. Ahora bien, si al término del plazo señalado
en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Muchas veces si no se cumple con esto, pues les van a pagar los intereses que ocasione también esas, esas mensualidades o esos pagos que ustedes percibían mensualmente. Se les debe de pagar un porcentaje extra por no haber cumplido, por no llegarse a al acuerdo, vaya, al arreglo que hayan tenido ustedes con la empresa. Ahora bien, en caso, bueno, esto fue párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Y luego en el caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Si se muere en ese inter, pues a partir de que el trabajador muera, pues hasta ahí llegó el pago del trabajador. O sea, ya no se van a poder incrementar más pagos, porque pues ya dejó de existir, ¿verdad? Ahora bien, los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Esto fue en el párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Esto es para los que ejercen, o sea, los abogados que realmente los están defendiendo o que están llevando, bueno, no defendiendo, que están llevando el caso, porque muchas veces lo que quieren es sacar dinero también ellos, pero los abogados hasta que no reciban, bueno, hasta que ustedes no reciban la cantidad que les deben, pues el abogado no puede, o sea, no puede cobrar. O sea, ellos van a ganar hasta que ustedes reciban su sueldo. Ahora bien, si la dilación es producto de omisiones o de conductas irregulares de los servicios públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y en caso de reincidencia, la destitución del cargo. En los términos de las disposiciones aplicables, además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Este punto es muy importante, jóvenes. Muchas veces, a veces no hacen la función que tienen que hacer los abogados. Entonces, cuando hay problemas de ese tipo de aspecto, de que no estén cumpliendo con lo que hacen, entonces se da aviso al ministerio, el ministerio lo checa y ya ellos ven lo que tienen que hacer con ese abogado. Muchas veces les pueden quitar hasta la licencia para poder ejercer. A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen
obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, por lo que se refiere a los servidores públicos de los centros de conciliación locales. Se les sancionará en los mismos términos cuando en el desempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas. Esto fue reformado en el párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019 y luego el artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012. Ahora bien, esto también cuando vas a conciliación y hacen ese mismo trámite, los que están, los que llevan la conciliación, o sea, los abogados que los están ayudando también pueden incurrir en esas multas, ¿verdad? Si no se está llevando a cabo el trámite adecuadamente. Ahora bien, el artículo 48 bis, para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. La primera es tratándose de las partes, o sea, abogados, litigantes, representantes o testigos, ofrecer algún beneficio personal. Muchas veces es monetario, ¿verdad? Dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, centros de conciliación locales o tribunales, así como a terceros de un procedimiento laboral. O sea, no podemos, en pocas palabras, sobornar. O sea, hay que obrar o hay que hacer las cosas como son. O sea, por naturaleza propia, sin andar ahí sobornando a la gente para que haga las cosas y luego a la mera hora ganas el pleito y luego no le das dinero a la otra persona. Entonces hay que evitar todo eso. El inciso B dice alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia. Eso, pues ya sabemos que en ningún papel se puede alterar, no podemos falsificar, no podemos hacer nada, o sea, y menos para ese tipo de trámites de que esté firmado por el trabajador para una renuncia que a lo mejor ni existió, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener también cuidado con eso. El inciso C, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral. Eso no se puede hacer, jóvenes. No firmen ningún papel en blanco, porque no saben ustedes en qué problemas se puedan meter en un futuro. Si les dan un contrato, el contrato debe estar escrito, debe de venir todas las cláusulas y lo firman. Pero que si te dicen, no, es que vamos a, por si en dado caso usted hace mal algo, una renuncia y de una vez la va a firmar, tampoco se va a hacer eso. No se puede hacer eso. Ustedes no firmen ningún papel hasta no revisarla, ya sea con su abogado o ustedes, pero no se puede firmar ningún papel en blanco. El inciso de presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo. O sea, si vemos
que algo está mal, no firmen los papeles. ¿Por qué? Porque puede hacer que nos estén picando en los ojos. Entonces, si vemos algo que no está bien, no firmen. O sea, mejor consúltenlo y ya si ven que es correcto lo que les están dando de información, pues ya lo firman. Pero por el momento no se firma nada. El inciso E, negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia. Asimismo, negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral cuando se trate del domicilio de la razón social o de la persona física o moral buscada. También se considera conducta infractora simular con cédulas fiscales o documentación oficial de otras razones sociales, aun cuando tengan el mismo domicilio con objeto de evadir la citación al procedimiento de conciliación prejudicial, el emplazamiento a juicio o el desahogo de una prueba. Este punto también es muy importante, jóvenes. Cuando haya ese tipo de acciones que les vayan a notificar o que quiera ir un juez, ustedes lo pueden correr porque pues no pueden firmar ningún papel hasta que no se les notifique bien algo, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden decir que no van a recibir nada y ellos ya pues se llevan su papel para que no proceda, porque al momento de que ustedes empiecen a firmar papeles de recibido, ahí empieza a proceder el tiempo que se les da para la contrademanda o la contestación. El inciso F dice demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que labore en el centro de trabajo de cuyo contrato se reclame. O sea, no se puede demandar si no pertenecen a un sindicato, o sea, un trabajo colectivo. Ahora bien, si nos vamos al número 2, dice, tratándose de servidores públicos, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes. Los servidores públicos sí saben cuáles son, jóvenes, o no. Para los que están en línea, bueno, pues todos estamos en línea, perdón. ¿Sabe quiénes son los servidores públicos? Jóvenes, Yalens, Jimena, Paola, ¿están ahí? Los servidores públicos son las personas que trabajan para gobierno, públicos y privados, pero los privados pues son las empresas que no tienen que ver con el gobierno, o sea, más bien los públicos, los servidores públicos son las personas que trabajan para gobierno. El inciso A es levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación sin haberse constituido en el mismo. No podemos demandar a alguien o levantar un acta si esa persona no hizo ese trabajo en esa dirección. O sea, tenemos que poner los datos adecuados para que se pueda notificar algo. El inciso B, levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan realizado. O sea, cuando estamos haciendo un trabajo que no es el adecuado. O sea, estamos haciendo una notificación sin que se hayan realizado. O sea, no podemos hacer eso.
El inciso C, omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por la ley u ordenado por la autoridad laboral. El inciso D, dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento laboral para beneficiar a alguna de las partes del procedimiento o para recibir un beneficio de alguna de las partes. Eso no puede pasar tampoco. El inciso E, recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado. El inciso F, retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y convenios que sean cosa juzgada. El inciso G, admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el procedimiento. El inciso H, retrasar un acuerdo o resolución más de 8 días de los plazos establecidos en la ley, porque todo tiene ciertos días para estar haciendo los procesos. El inciso I es ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la celebración de una audiencia o diligencia, porque como le digo, llevan un proceso. Creo que son alrededor de 6 días o 5 días por ahí. El inciso J es retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin causa justificada. Y el inciso K es negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un organismo público o paraestatal una notificación de un centro de conciliación o un tribunal, o bien obstaculizar su realización, en cuyo caso deberá darse vista al órgano de control interno correspondiente, independientemente de las sanciones que se establecen en la presente ley. Ahora bien, aquí se les va a considerar grave la conducta si la dilación es producto a veces de omisiones o incluso de conductas irregulares de de los servidores públicos. En estos casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les impondrá a quienes resulten responsables una multa igual de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización y se deberá dar vista, perdón, al Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Que ojo, este artículo, jóvenes, fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Ahora bien, si hablamos del artículo 49, la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. La primera es cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año. El número 2, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, y el tribunal estima, pues tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo.
Esto fue en la fracción reformado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. El número 3 dice en los casos de trabajadores de confianza. El número 4 en el trabajo del hogar. La fracción reformada fue en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Y luego el 2 de julio del 2019 y luego el 24 de diciembre del 2024. El número 5 es cuando se trate de trabajos eventuales y esto fue la fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2024. Y el número 6 cuando se trate de personas trabajadoras en plataformas digitales, únicamente procederá la reinstalación obligatoria en caso de violación, esto es a derechos colectivos tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Esto fue la fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2024. Ahora bien, aquí nos dice que para poder ejercer este derecho el patrón podrá acudir al tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta ley para poder depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón debe de aportar al tribunal información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo, con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización, el tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Esto fue en el párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Ahora bien, si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda, en caso de que en el juicio se resuelva, pues que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo. Aquí el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el tribunal dispondrá del dinero depositado para poder ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para poder pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Esto fue en el párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Aquí, si te fijan, estos me los brinqué, estos no van a venir en el examen. Esto es cuando uno no está de acuerdo con la sentencia, es donde uno manda su reclamación o contrademandas y luego ya pues te tienen que cumplir con el dinero pactado o lo que sea a tu favor. Se te debe de devolver esa cantidad de dinero. Pero eso no va a venir en el examen. Por eso en algunos artículos se los explico a fondo y otros no. Porque vamos a ver la mayoría lo más que se pueda, vaya. Este,
Los veo el día de mañana, jóvenes. Que tengan un excelente día.